¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de uno de los personajes más oscuros, más interesantes y sobre todo más intrigantes del manga de Boruto to Blue Vortex. Un personaje que sin ningún tipo de poder, solo con conocimiento y siendo un simple humano, puede llegar a poner el universo de Boruto patas arriba si le da la gana. Estoy hablando de Amado, un científico que para mí escribe el guión de Boruto desde dentro. Y tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque en este canal hemos hablado, ya sabéis, de muchísimas cosas de esta obra, pero nunca he dedicado un vídeo 100% solo a hablar de lo que planea Amado, de cómo va a influir en el final y de cómo es su personaje. Y sobre todo en este vídeo nos enfocaremos, como he dicho, en el punto actual de la historia y de lo que está haciendo, las acciones que está tomando Amado, las decisiones y sobre todo de cómo van a influir en el final. Haremos como una posible interpretación de lo que yo creo que podría llegar a pasar, porque todos sabemos que nos mostraron la escena spoiler esta de Boruto y Kawaki, pero creo que Amado va a ser mucho más influyente de lo que nosotros nos pensamos. Y es que bueno, en el último capítulo Amado demostró que si quiere puede cambiar el destino, el transcurso de los acontecimientos presentes para que se dé cualquier otro futuro que no esté previsto en las 10 direcciones. O sea, ya lo hizo con Kashin Koji cuando lo secuestró y eso era un evento que ni siquiera Koji pudo llegar a ver que ocurriría porque si no ya se habría anticipado a eso. Pero Amado se enteró de que Koji tenía ese Shinjutsu, esa habilidad, y para mí como que quiso probar a ver si podía llegar a cambiar todo ese funcionamiento, ¿no? Y poco después dejó a Koji libre y dijo que querría esperar a cómo los acontecimientos presentes cambiarían el futuro, o sea, decidirían el próximo futuro, ¿no? Porque al final va conectado. Y no sé vosotros, pero a mí todo esto me hace pensar una cosa, y es que en este canal, sobre todo, hemos hablado mucho del Kawaki contra Boruto, pero hay cierta rivalidad, entre comillas, que yo creo que no hemos hablado casi todavía y creo que hay que darle mucha visibilidad, porque al final Kawaki está colaborando con Amado porque Amado le está dando poder y es como una relación mutuamente beneficiosa, ¿no? Pero para mí que Amado está aprovechándose más de lo que parece de Kawaki y siento decirlo así, pero el personaje de Kawaki creo que es muy influenciable en el sentido de que si él tiene una obsesión que es proteger a Naruto, tiene ese objetivo como único y solo le importa eso. Entonces, para Amado creo que se convierte en un personaje muy fácil de manipular. Es decir, si es una persona que solo le importa eso, Amado se va a aprovechar de ello y va a tenerlo como controlado. Y al final Amado tiene controlado a Kawaki, tiene un comando para desactivarlo, o sea, lo tiene un poco cogido por ahí abajo. Entonces, claro, si tenemos todo esto en cuenta, yo creo que Amado se aprovecha más de Kawaki de lo que nos pensamos. Y hace poco nos dijeron que Amado controlaría a Kawaki durante el combate para que pase entre modo ataque y modo defensa. Entonces, si esto se mantiene así, en el final yo creo que Amado tendrá que usar a Kawaki como muñeco, ¿no? Es decir, en la pelea de Boruto y Kawaki tendrá que Amado estar tocando cosas en el ordenador para poder cambiar los ajustes de Kawaki en pleno combate. Ahora mismo el poder de Kawaki depende mucho de lo que haga Amado. O sea, es una persona controlando el cómo funciona por dentro, porque Kawaki es una herramienta y Kawaki que pone pues el físico, ¿no? Esto me lleva a pensar que en el final de la historia Amado va a ser mucho más influyente de lo que parece, porque como he dicho, mientras Amado asegure el objetivo de Kawaki, es decir, que le ayude a poder proteger a Naruto y le ponga ciertas condiciones para resucitar a su hija, mientras sigan trabajando juntos y tenga a Kawaki tranquilo asegurando su objetivo, no pasa nada. Y claro, el problema de Kawaki de obsesionarse con eso es que va a llegar todo lo lejos que él necesite para poder asegurar la vida de Naruto. Precisamente esto, Amado lo sabe perfectamente, o sea, sabe que si sigue por esa línea tiene a Kawaki controlado y lo usa para su propio beneficio, ¿no? Y por eso, como decía, aunque parezca que Kawaki está usando a Amado para obtener más poder, él también está usando a Kawaki. O sea, han conectado su objetivo de una manera que es bastante interesante, porque lo lejos que sea capaz de llegar Kawaki, o que quiera llegar, es lo lejos que también llegará Amado, porque se ayudan entre ellos. Y este es el punto al que quiero llegar, porque a priori todos decimos que el rival de Boruto es Kawaki, evidentemente a nivel de pelea, claro que sí, o sea, no vas a poner a Amado a pelear contra Boruto, porque Boruto se lo come, ¿no? Es obvio, pero realmente a nivel de villano como tal, yo creo que Amado puede llegar a representar un posible futuro villano final, aparte de Code. Creo que tenemos un posible villano disfrazado de científico y que meramente es un humano, pero que realmente es mucho más peligroso de lo que nos pensamos. Y es que si lo analizamos bien, a mí me gusta mucho cómo se está como desarrollando todo, ¿no? Primero, por un lado tenemos a Boruto
un ninja que realmente es joven, para la edad que tiene está cargando todo el peso de salvar el mundo, salvar el planeta, a una pronta edad, ¿no? Y la vida ha sido muy injusta con Boruto, al final, bueno, la vida no, yo creo que las mentiras de Kawaki realmente, ¿no? Pero aún así él actúa guiándose por los sentimientos, por el corazón, y es capaz de cambiar el destino debido a eso. Ya nos dijeron que Boruto era una singularidad capaz de determinar bastante el destino, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Amado, un científico que está obsesionado por revivir a su hija, por no aceptar la muerte de su hija, por cómo murió, y lo que quiere es revivirla. O sea, realmente si lo piensas, él quiere manipular el presente de tal manera que exista un futuro en el que su hija esté. Es decir, uno quiere salvar el futuro y el otro quiere un futuro en el que eso pase. Pero el problema es lo que vas a hacer, todo lo que hay entre medio para llegar a eso. Y es que ahí es donde digo que Amado a mí sinceramente me da miedo. Me da miedo lo que es capaz de llegar a hacer. Porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esa frase de un padre o una madre por su hijo o su hija hace lo que sea por él. Y yo creo que muchos lo aplicáis en vuestro día a día. Seguro que muchos que me veis tenéis hijos y que si los queréis mucho, pues haríais lo que fuera por ellos. Y realmente, si te paras a pensarlo, Kawaki y Amado son mucho más parecidos de lo que nos pensamos, porque al final los dos tienen una obsesión. Kawaki tiene la obsesión de proteger a Naruto porque le ha generado cierta dependencia de cómo él se sentía antes de conocerlo, que sentía que su vida pues igual no tenía sentido, y al final Naruto le dio como un motivo, ¿no? Entonces como que lo ha puesto en un pedestal de tal manera que sin Naruto el mundo no tendría sentido, ¿no? Para Kawaki, y por eso quiere salvar su vida, preservar su vida a toda costa. Pero es que luego tenemos a Amado, que está obsesionado con revivir a su hija. O sea, al final es un científico que intentó revivirlo usando el camino de la ciencia, no pudo, y ahora está intentando a través de otro tipo de vía que escapa más allá de lo que puede hacer un humano, que sería el karma. Es algo que puede hacer un dios realmente, un Otsutsuki, y eso escapa de cualquier conocimiento científico. Como ya dijeron, Amado es un humano jugando a hacer cosas de Dios. Está intentando tocar el terreno de los dioses. Entonces, eso es algo muy peligroso, porque al final Amado no es que tenga como ese delirio de grandeza, sino que intenta pisar un territorio que no le pertenece. Y todo a costa de revivir a su hija, como digo. Es una persona que murió, no sabemos tampoco cómo, o sea, sabemos que tenía una enfermedad que da la casualidad de que era irremediable, era incurable, le daban por muerta. Y eso también me mantiene un poco alerta, porque digo, uy, qué raro, ¿no? Que de repente la hija de este tío, de repente tenga una enfermedad que qué casualidad que no haya cura ni nada, y que es una enfermedad que tampoco se sabe mucho. Es raro. Entonces, claro, ante situaciones que ocurren que tampoco tienen una explicación lógica, él tiene que tirar por cosas que son totalmente incomprensibles. O sea, ¿en qué momento un humano puede llegar con el karma a resucitar a alguien? Pero Amado se apoya en la ciencia para poder llegar, junto con esos procesos que hacen los dioses, a algo totalmente que escapa de los conocimientos, ¿no? Pero lo que más me intriga del personaje de Amado es que, a diferencia de Kawaki, Kawaki es una persona muy impulsiva al final, es súper impulsivo, es muy intenso y todo es en base a cumplir su objetivo. Es muy intenso. Pero en cambio Amado es una persona de ciencia, es un hombre de ciencia muy meticuloso, muy cuidadoso. Parece que siempre vaya como 10 pasos por delante, ¿no? Y yo, como dije en el último vídeo, lo quiero esto matizar y repetir porque creo que es algo importante. Y es que creo que Ikemoto ha logrado, a la hora de escribir y narrar, usando este personaje, ha logrado como hacer un efecto de que parece que Amado sea el que está escribiendo el guión realmente, o el que se sale del guión cuando le da la gana. Es una baza que tiene Ikemoto para romper las cosas. Es un poco como Eida, ¿no? Son dos personajes que cuando Ikemoto decide puede literalmente alterar todo y jugar con las expectativas del lector. Eso es así, o sea, Eida, ¿qué hizo? Activó la omnipotencia y ¡pum! De repente todo cambió y estamos ahora en Blue Vortex. Pues Amado ahora, con el último capítulo, creo que ha demostrado que si le da la gana puede alterar el futuro de tal manera que hasta lo podemos considerar una singularidad del destino. O sea, este hombre, a pesar de no tener un poder que digamos, yo creo que su poder es su inteligencia, es su conocimiento sobre todo, creo que es algo que hace que
lo debamos tener en cuenta como una singularidad más. Y al final todo esto hace que nosotros, como lectores, no nos podemos relajar. Nunca. Porque entre un personaje y otro, y sobre todo Amado, cuando quiere puede cambiar el rumbo de las cosas y ¡pum! De repente el guión cambia. Y por eso creo que el símil que más me gusta poner para lo que hace Amado con el guión es que ve el guión y lo usa como un tablero de ajedrez. O sea, todos los otros personajes son fichas en un tablero de ajedrez y está jugando al ajedrez con ellos. Es decir, está como todo el rato, imaginaos un tablero que va cambiando conforme haces un movimiento y de repente cambia. Cambia todo y Amado está aprendiendo a jugar como a un ajedrez improvisado, ¿no? Y así es como también yo, por ejemplo, veo lo que sería la representación de las 10 direcciones. O sea, el Shinjutsu de Koji, yo lo veo así también. Es como un montón de hilos, un montón de posibilidades que se van dando y depende de cómo actúen las personas, se van eliminando unos, otros, van apareciendo otros, es decir, hay infinitas posibilidades. Pero, por ejemplo, Boruto es una persona que puede cambiar hasta cierto punto, puede determinar qué cosas ocurren y qué no en base a sus acciones, pero él actúa con el corazón, ¿no? Y en base a los sentimientos que puede llegar a tener o emociones, ¿no? Es mucho más emocional y en eso, por ejemplo, nos recuerda a su padre. Pero Amado es una persona que más que emocional diría que es muy racional, muy coherente con lo que va pensando, entonces al final él usa solo la mente, él usa la cabeza, analiza la situación, el contexto, la circunstancia para poder evaluar todo y decir, vale, vamos a hacer esto y jugar con el guión, básicamente. Y ahora mismo, si me preguntas, creo que Kawaki, utilizando a Amado para volverse más poderoso, creo que está alimentando un fuego que va a quemar todo. Y eso es así, porque está todo el rato colaborando con una persona que ya nos ha dejado claro todo lo que puede llegar a hacer. Y como Kawaki, como he dicho, solo piensa en su objetivo propio, creo que no está pensando en las consecuencias que pueden venir después, porque si os fijáis todo el rato, Kawaki da respuestas en plan, bueno, mientras ayude a cumplir mi objetivo, me da igual. Y ese pensamiento está bien, pero al final va a haber un punto en el que habrás alimentado todo el fuego todo el rato y te vas a acabar quemando. Y al final, Amado va a acabar haciendo algo grande o algo peligroso. Ahí Kawaki es donde va a decir, ostras, ¿qué ha hecho? Y ahí es donde vamos a flipar nosotros. Lo que yo creo que va a pasar es que finalmente, por ejemplo, ahora estamos con los Shinjus, ¿no? Todavía tienen que quitarse Shinjus. Ya nos hemos quitado a los menos relevantes, por así decirlo, y luego quedan Hidari y Yura. Y se van a quitar de encima a Hidari ahora. Y Yura va a quedar para el final. Se va a enfrentar a Boruto y a Kawaki. Pero al final Yura, por mucho que sea ahora como el rival a batir, que el mundo dependa de que Boruto y Kawaki lo derroten, yo creo que al final Yura tampoco lo considero como un villano como tal, simplemente es un enemigo, que tampoco es que se haya declarado a sí mismo como tal, simplemente es un ser que ha aparecido como consecuencia de muchas acciones y simplemente pues tiene un objetivo como ser y como especie, ¿no? Por así decirlo. Pero yo no lo consideraría villano final, ni mucho menos. O sea, al final van a quitarse a Yura de encima y yo creo que lo van a derrotar, eso sí. Lo derrotarán entre Boruto y Kawaki 100% y ahí veremos unos power-ups increíbles, pero ni mucho menos va a ser el villano final. Yo creo que todavía falta Kode y por encima de Kode yo creo que incluso te pondría Amado en ciertos momentos porque es muy impredecible y recordemos que no solo el poder físico es poder, o sea, también la inteligencia. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es Shikamaru como Hokage, que está cambiando el transcurso de las cosas solo con la mente. Yo creo que Amado está tan chetado mentalmente que es capaz de cambiarlo solo con la mente. Y alguna vez he leído algún comentario de es como, llega a ser como Aizen, ¿no? En Bleach. Que bueno, hace mucho que me vi Bleach y ya no me acuerdo mucho. Me lo tengo que volver a ver, de hecho. Pero vamos, la conclusión es que Kawaki a nivel de pelea, de combate, va a ser el rival a batir de Boruto el final. Que yo creo que será un poco como un Naruto Sasuke en el final, ¿no? Pero luego, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Porque ahí yo no creo que el final, yo no creo que acabe Boruto gana y todo muy bonito. No lo creo porque si algo caracteriza a esta serie es que va diferente. Yo creo que va a ser muy diferente del final de Shippuden, o espero que así lo sea, porque necesito ver algo diferente. Y claro, luego queda Amado, entonces es que no podemos dar por hecho que el final del Kawaki Boruto, la pelea spoiler final, sea ese desenlace y punto. No podemos darlo por hecho realmente, porque ese era un posible futuro. Y evidentemente tenemos que tener mucho más en cuenta a Amado, porque
su obsesión, si quiere, le puede hacer destruir, si quiere, todo con tal de poder llegar a su objetivo. Entonces, el punto y la pregunta que lanzo después de todo esto es: ¿hasta qué punto creéis que la obsesión o el egoísmo de Amado es capaz de destruir todo con tal de cumplir su objetivo y revivir a su hija? Y por supuesto no descarto teorías locas sobre Amado, porque al final hay cosas que nos han comentado que todavía ni se han resuelto, como por ejemplo el cómo encontró el cuerpo de Shibai, que es algo que dijo, bueno, es que estuvo en el lugar, en el punto indicado, en el momento indicado. Hay muchas incógnitas todavía que se tienen que resolver y ya sabéis cómo funciona este manga. Primero te presentan todas las tramas y luego ya van resolviendo conforme pasan los arcos. Pero vamos, yo creo que al final Amado va a llegar a ser tan influyente, va de tapado, pero va a acabar en el final siendo tan influyente que va a determinar mucho. Entonces tenemos que tener mucho ojo con lo que está haciendo ahora, porque ahora mismo en estos arcos todavía no está moviendo todas las fichas, pero yo creo que cuando vayamos ya por la mitad o más de la historia, ahí ya va a empezar a moverse mucho más y vamos a empezar a ver más claro su objetivo, aunque yo, ahora que lo pienso, yo creo que claro lo vamos a ver en el final. Yo creo que va a ser una persona que va a ir como fingiendo o va a ir ejecutando acciones, va a ir tomando decisiones para que ocurran cosas y al final él ya sabe que hay un poder, las 10 direcciones y sabe cómo funciona. Ya sabe cómo manipularlo, entonces ya tiene todo claro para empezar a mover los hilos y a jugar al ajedrez. Así que va a ir moviendo hasta que al final esté a punto de hacer jaque mate y yo creo que ahí nos acordaremos todos de este vídeo. Yo creo que todos tenemos opiniones a decir acerca de Amado, así que me gustaría que en los comentarios dejes lo que opinas, lo que piensas de todo esto. Si tienes alguna teoría, evidentemente compártela para que todos podamos comentar y compartir opiniones, ¿no? Dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.